Ya, a ver. A ver, la pregunta es, ¿todos han terminado sus prácticas o están recuperando sus días? ¿Ah? Franco, ¿cómo es? Doctor, según lo que me refieren, el grupo que está votando cirugía plástica con el doctor Pedro debe una semana, Ya. que acaba de esta semana. El grupo que está votando cirugía cardiovascular con el tutor, que es el doctor Castañeda, debe 2 semanas y están recuperando esta y la siguiente semana. Ya, Y los demás pero grupos están yendo, ya. Sí, están yendo, doctor. Ya, y en trauma no hay problema. No, traumatología no. Ya, bueno. Ya, los que no han rotado conmigo, bueno, los que igual ya han terminado la rotación, le voy a mandar más tarde a Franco el cronograma para los que quieran venir, ¿no? De estas 2 semanas, ¿no? Y bueno, sobre todo para la cirugía del viernes, que vamos a tener cirugía, vamos a hacer la proctocolectomía total por la paroscopía. Es una cirugía de 8 horas más o menos, ¿ya? Entonces los que quieran venir van a ir de uno en uno nada más, ¿no? O sea, 1 hora uno, luego van turnándose 1 hora para que puedan ver los que deseen, ¿no? Y los otros días también igual, ya le voy a avisar a Franco, pues me va a comunicar, ¿ya? De ahí, al terminar la clase, el grupo de Alessandra, ¿dónde está Alessandra? ¿Venía Alessandra, no? Sí estaba. Salió el baño, Doc. Yo lo vi. Ah, ya. Ya, bueno, al final, por favor, el grupo de Alessandra se acerca un ratito, ¿ya? Porque hay una cosita que tengo que informar, ¿ya? De ahí otra cosa, creo que nada más, estas 2 clases que faltan ahorita son cortitas, ¿ya? Son chiquitas, así que no hay ningún problema. Terminamos y luego les entrego sus notas del segundo examen, ¿ya? Terminamos la siguiente semana, ¿ya? La siguiente semana vamos a hacer la clase de páncreas, ¿ya? Es una clase larga, es larga, y el examen pues en 2 semanas, ¿no? Entonces eso ya está programado. Igual les voy a avisar los temas a Franco máximo el próximo lunes, ¿ya? Para que tengan todo listo y claro, para que no haya ningún problema. ¿Ya? Bueno, ok, vamos a avanzar, chicos. Este tema de tumores periampulares ya va muy de la mano en relación a lo que hemos visto en la anterior clase, que era lo de vía biliar, ¿no es cierto? Hablar de coledocolitiasis, hablar de ictericia, tiene mucha relación con eso, ¿no? Entonces, dijimos, cuando un paciente llega con dolor abdominal, ictericia, y por ahí de repente pues malestar general, por ahí tiene fiebre, entonces lo que tú tienes que colocar el primer diagnóstico es el síndrome ictérico obstructivo, ¿cierto? Ese es el título, ¿no? Que vas a ponerle en la historia clínica, en la emergencia, sobre todo porque casi todos los pacientes llegan por emergencia. Llegan por consultorio rara vez, la verdad. Llegan cuando ya han sido evaluados de repente en otro centro, ya le han dado una opinión inicial, ¿no? Para ver qué es lo que tenía, pero la mayoría de los pacientes llegan, ¿no? A la emergencia más que todo porque ya se notan diferentes. O sea, la ictericia es lo que más les llama la atención a este tipo de pacientes, ¿no? El dolor por ahí es un dolor medio crónico, medio bajo, medio sordo, le dicen algunos, ¿no es cierto? Es un dolor que no le impide, digamos, hacer las cosas a los pacientes, ¿no? Pero ya cuando notan que un paciente ya tiene una ictericia regular a moderada, ahí es donde recién acuden a la emergencia. Pero lastimosamente eso ya es algo malo, porque estos pacientes cuando llegan ya a la emergencia con una ictericia muy marcada, probablemente ya tengan una patología pues de mucho tiempo y de repente ya no se puede hacer mucho con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces de ahí la ictericia obstructiva, pues tú le vas a poner pues descartar lo que hemos visto, lo más frecuente, ¿no? Descartar coledocolitiasis, descartar parasitosis si quieres, ¿no? Descartar ya hay algún tumor que vamos a encontrar, descartar síndrome de Mirici, descartar una pancreatitis, descartar una colestitis complicada. Entonces tienes varias opciones, ¿no? Pero ya poniéndole el título vas a tener una idea de más o menos qué vas a estar queriendo encontrar en tu paciente. Entonces, una de esas es esto, ¿no es cierto? Los tumores periampulares. Seguramente con alguno de los grupos hemos tenido oportunidad de ver a algún paciente.
colangiocarcinoma hemos visto, ¿no? Había descartado un tumor de ampuloma por ahí, cáncer de cabeza de páncreas, no me acuerdo, creo que uno, y el tumor de duodeno creo que no nos ha tocado este semestre. No es muy frecuente, acá en el medio es relativamente bajo esta patología. Cuando llega ya es una patología muy avanzada. Entonces, son tumores malos, pues no todos estos tumores son tumores malos, ¿no? Ubicados alrededor del sistema bacteriano. O sea, toda la desembocadura cercana a la segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces, estas lesiones con sospecha vamos a tener que pensar probablemente de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. La edad es muy importante, el grado de ictericia también te va a dar una idea inicial para ver qué tipo de patología vas a enfrentar. Entonces, estos son los 4 tumores que tenemos periampulares, perignos, cercanos a la ampolla, ¿no? Tumor de cabeza de páncreas es el más frecuente, por orden. Luego tienes el colangiocarcinoma distal, o sea, lo más abajo, porque el colangiocarcinoma proximal ya lo hemos visto, es solamente parte de la vía biliar, incluso intrahepática o extrahepática, pero no va más abajo, ¿ya? Entonces, de los 3 tipos de colangios, el distal, este es el que se ve en este grupo, ¿ya? Luego tenemos el ampuloma y el cáncer o el tumor de duodeno. Bueno, normalmente, o mejor dicho, hay que hablar no cáncer, no un NM, ¿no? Para que el paciente, pues, un poquito ya le bajemos, ¿no? Si tú le vas a poner el diagnóstico de frente, cáncer de páncreas, y de repente no es el cáncer de páncreas o es otra cosa, entonces hay un problema. Y alguna vez va a pasar una queja, malentendidos y más cosas. O sea, hay que manejar esa terminología oncológica un poquito con cuidado, ¿no? NM, listo, ¿ya? O ictericia obstructiva, ya vamos frenando un poquito la cosa, ¿ya? Entonces, estos pacientes en general van a tener una clínica muy parecida. Van a tener un mismo cuadro clínico, pero con diferente diagnóstico definitivo. O sea, porque la clínica puede ser muy similar, pero para llegar a un diagnóstico, ¿no? Tiene que ser algo mucho más específico en este tipo de pacientes. Se van a diferenciar, ¿por qué? Por la frecuencia, porque de los 4 que hemos nombrado es en el orden. Más frecuente es el cáncer de cabeza de páncreas. Factores de riesgo, igualito, hay factores para cada tipo de tumor, lo vamos a describir. Y la distribución geográfica y el pronóstico. Básicamente el pronóstico igual va a ser, mientras el más frecuente, el cáncer de cabeza de páncreas, es el más frecuente, pero el de peor pronóstico, ¿ya? O sea, al revés, ¿no? Y el menos frecuente, el cáncer de duodeno, el NM de duodeno, que es el que tiene mejor pronóstico, ¿ya? Distribución geográfica hay, ¿no? Donde hay bastante patología vesicular, litiásica, también tiene una relación de alguna manera, ¿no? Entonces, es por eso que les contaba que algunos países ya hacen el screening de ecografía o resonancia en algunos sitios ya cuando hay duda, para así tener un diagnóstico mucho más claro de un tumor periampular que puede ser, entre comillas, curable, o ¿cierto? Si tienes un diagnóstico y tratamiento pues precoz, o sea, es un diagnóstico rápido y el paciente puede tener algún tipo de sobrevida mejor a que cuando ya tienes un diagnóstico mucho más avanzado. Entonces, todos estos van a tener ictericia, que es lo que más les caracteriza, como les dije, para que llegue a la emergencia. La baja de peso, que es variable, hay algunos pacientes que bajan muchísimo de peso, o sea, y otros que no tanto, y es por eso que no lo toman, digamos, como algo de importancia, sino que ya está, digamos, teniendo un poquito de baja de peso, que no come bien, de repente que ya pasó un par de años para el paciente, y más. Leve dolor abdominal no es muy intenso, a no ser que alguno de estos tumores debuten ya sí con un problema grave, o sea, porque también como ictericia obstructiva pueden hacer colangitis, pueden hacer igual un shock, o sea, ahí el paciente va a tener normalmente sí más dolor abdominal. Pero de inicio, esto es un dolor muy sutil, ¿no? Que como les dije no importa mucho para el paciente en ese momento. Coluria, prurito, el prurito ya se ve cuando es una ictericia mucho más marcada, o sea que tú tengas un patrón de bilirrubinas en 4, 5, digamos que no es lo frecuente en un tumor periampular, pero puede darse, no va a haber prurito nunca. O sea, el prurito se manifiesta cuando ya es una ictericia mucho más amplia, más marcada, no cuando tienes bilirrubinas en 12, en 15, en 20, hay bilirrubinas, el paciente que mayor cantidad de bilirrubina hemos visto ha sido de 35. ¿No? O sea, tenía 35 de bilirrubina, era un tumor de cabeza de páncreas, el paciente pues tenía un color terroso, ¿no? O sea, un aspecto pues malísimo, ¿no? Ya estaba en su etapa ya final, lastimosamente, ¿no? Y el tumor abdominal, o sea, palpar la tumoración, en algunos casos sí se puede, en algunos casos no, ¿no?
Hay que de repente tener un poquito más de cuidado al examinar, tener un poquito más de paciencia, palpar con mucho cuidado para distinguir las estructuras que vamos a tener, ¿no es cierto?, a nivel abdominal. Porque puede que sea el hígado esté grande, que tenga esta vesícula distendida en ese momento, ¿ya? Y te puedes confundir con, pues estoy palpando un tumor y no es un tumor, de repente es parte de la anatomía normal del paciente, ¿no? Es un poco de práctica, por eso siempre les digo, todos los pacientes que vean siempre palpen, toquen, examinen, es la única forma en cirugía para poder ver, o sea, eso de a distancia o querer ver, eso, ¿no? Hacen telemedicina o llamadas, eso no sirve en cirugía, tienen que palpar a los pacientes, tienen que examinarlos siempre para tener un diagnóstico correcto, ¿ya? Entonces, acá, estos pacientes, ¿no?, vas a poder encontrar también cualquier de estos debuts. Puedes tener un tumor intraabdominal, o sea, parte del tumor que estás palpando, pero recuerden, no es masa, es tumor, ¿ya? O sea, no hablen de masa, tumor intraabdominal, que puede ser el síndrome de Cobb-Sertert. O sea, tú vas a palpar la vesícula, una vesícula muy grande, palpable, que puede darse en dos ocasiones. O sea, tener una vesícula muy grande, muy distendida, puedes encontrar en el ayuno. Hay pacientes que están 2 o 3 días por algún motivo sin comer, entonces la vesícula se distiende, es una vesícula grande, no necesariamente es una vesícula enferma, ¿no? Pero eso es parte normal por la distensión, por el ayuno. Pero también puedes encontrar eso en pacientes que tienen un tumor de cabeza de páncreas, una vesícula muy grande, muy palpable y normalmente no les duele, ¿ya? Entonces es un signo que se puede encontrar en algunos pacientes. El adelgazamiento, la baja de peso, hiporexia, anorexia también, ¿no? Vómitos porque ya el tumor de repente está comprimiendo estructuras vecinas, o sea, puede tener un tumor de duodeno que está comprimiendo el duodeno o está comprimiendo el estómago y el paciente está vomitando, tiene intolerancia alimentaria, puede darse también. Trastornos hemorrágicos por los factores de coagulación vitamina K dependientes, que son el 2, el 5, el 9 y el 2, 7, el 9 y el 10, ¿no? Entonces, casi todos estos pacientes, si tú le haces el examen de laboratorio normal, la rutina, el preoperatorio, van a tener el TP y el INR prolongado, casi todo. Es difícil de que un paciente ya en un estadio moderado, avanzado, tenga esto normal, es rarísimo, ¿no? O sea, casi siempre tienen ese problema de coagulación y es por eso que cuando entramos a operar a estos pacientes sangran. O sea, una cirugía normal de una laparotomía, más o menos en promedio es un sangrado entre 50 a 100, que es un promedio. Este tipo de pacientes sangran unos 200 a 500, o sea, es mucho más el sangrado porque justamente tienen este problema de coagulación. Entonces los pacientes tienen que entrar con vitamina K, con plasma intraoperatoria, y tener un poquito más de cuidado en la disección, porque los tejidos son friables, o sea, estás palpando un tumor de cabeza de páncreas, es mucho más friable, te puede sangrar más fácilmente que operar otra patología de páncreas, por ejemplo, que no sea tumoral. Puede haber debut con diabetes, puede haber melenas, que más que todo se ven en el ampuloma, ¿ya? Puede haber anemia, puede hacer colangitis en cualquier momento de la evolución del paciente, o una trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, de esto es lo más frecuente, pues sí, que haya hiporexia, que haya anorexia, que haya anemia y por ahí los trastornos de coagulación. Entonces, el edema de cabeza de páncreas es el más frecuente de estos periampulares, con una frecuencia un poquito más alta en la raza negra, en obesos y pacientes fumadores crónicos, ¿no? El 15% de estos tumores operados no son cáncer, como dice. O sea, el diagnóstico definitivo es la patología. Toda patología oncológica del tubo digestivo, de la pared abdominal, todos tienen que entrar con biopsia preoperatoria, que es una cirugía programada, exceptuando el cáncer de cabeza de páncreas. No le vas a hacer una biopsia, no necesita una biopsia, ¿ya? Y además hacer una biopsia de esas zonas es difícil, es muy complicado, ¿ya? Por la ubicación que tenemos, entonces. Pero todos los demás órganos sí tienen que tener una biopsia preoperatoria. El diagnóstico definitivo va a ser una patología. Entonces, tú estás operando a ese paciente. Eso ha pasado varias veces en centros que tienen alto volumen de pacientes, por ejemplo, en el Rebagliati, en el Almenara, en el INEM, donde tienen esos centros especializados, ¿no es cierto?, de patología, digamos, de páncreas. Entonces, hacen una cirugía de Whipple, que lo vamos a describir en un rato, mandan la pieza operatoria y el patólogo informa como una pancreatitis crónica, o de repente un tumor quístico, o sea, no un adenocarcinoma. Entonces, has hecho una cirugía muy grande, muy compleja, con mucha morbilidad, mucha mortalidad, y de repente no era necesario tanto procedimiento, pero así es, las estadísticas te dicen, ¿no? 10-15% de lo que están operando no necesariamente es un tumor de cabeza de páncreas.
Acá la característica también es que hay ictericia ascendente, o sea, el paciente debuta, ¿no es cierto?, por toda la clínica que estamos viendo, y la ictericia va en ascenso, o sea, no va a parar la ictericia nunca, más bien va subiendo, subiendo, subiendo. Le haces un control de bilirrubina diagnóstico, digamos, en el mes de enero, y en febrero ha subido más, y en marzo va a subir más, tiene una ictericia muy ascendente, ¿ya? Tumoración casi siempre, sobre todo en pacientes que son delgaditos, puedes palpar esa tumoración, entonces se puede tocar. La baja de peso es también más evidente en este tipo de patologías porque es más agresivo y el paciente pues tiene un pronóstico malo. Y acá vamos a encontrar un marcador que es casi específico de esto, ¿no? O sea, el CA19-9 está muy elevado, pero no necesariamente tener un CA19-9 negativo te dice que no hay patología. O sea, como digo, el resultado final va a ser cuando tú mandes la pieza terapéutica. Pero sí puedes encontrar un CA19-9 casi siempre el doble, el triple o más incluso, ¿ya? Hay que hacer diagnósticos diferenciales con los tumores quísticos, con los tumores carcinoides, con la pancreatitis crónica o alguna metástasis, que también es rara tener una metástasis a la zona pancreática. Y la sobrevida es baja a 5 años y 5%. La mayoría de los pacientes, cuando se les diagnostica y no son quirúrgicos, o sea, no son candidatos a operarse, pues el pronóstico es malo, ¿no? Normalmente dura unos 6 meses un paciente en promedio. ¿Ya? Cuando se operan es una cirugía bien hecha, una cirugía correctiva, y luego va a quimio, todo. Entonces, el pronóstico de estos pacientes en promedio va entre 2 a 3 a 4 años, en promedio. O sea, no es más tampoco. Lastimosamente, es un tumor muy, muy agresivo. ¿Ya? Luego, ya. Entonces, lo que hay que hacer, obviamente, es identificar bien la estructura. O sea, ver en dónde está la lesión tumoral. Es diferente, ¿ya?, que tengas justamente el tumor en la cabeza del páncreas, a que tengas en el cuerpo, en el istmo, que tengas en la cola. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Porque el tratamiento es totalmente diferente para cada tipo de lesión tumoral que encontramos en el páncreas. Entonces tenemos que hacer una muy buena imagen tomográfica. O sea, el diagnóstico casi definitivo, ¿no? Va a ser hacer una buena tomografía. Ahora ya los tomógrafos tienen mejor resolución, incluso le puedes pedir una tomografía con contraste, siempre con contraste, recuerden, sin contraste no nos sirve, siempre hay que pedir con contraste, ¿ya? Y con reconstrucción solamente del páncreas. O sea, tú le pides la tomografía, vas con el tecnólogo y te hace una reconstrucción netamente de lo que tú estás queriendo buscar. Entonces, ahora puedes pedir una resonancia, puedes pedirle otros estudios, pero inicialmente la tomografía lo que vas a encontrar es esto, mira. Este es el páncreas, ¿no?, cola, cuerpo, y esta es la cabeza. O sea, vas a encontrar una tumoración grande en cabeza, o sea, la cabeza del páncreas es grande, y el resto, a comparación de esa zona, es mucho más chiquitita. Ahí se ve incluso todavía un poquito largo la cola del páncreas. Normalmente una patología de este tipo es bien pequeñito, o sea, tú vas a encontrar una cola pequeñita, un cuerpo pequeño y la cabeza totalmente engrosada, irregular, ¿no? Esa es la característica y casi el diagnóstico definitivo de este tipo de lesiones, ¿ya? Luego, la segunda, el colangiocarcinoma distal, es el segundo en frecuencia, ¿ya? Más en pacientes que tienen hepatolitiasis, o sea, que tienen esa tendencia de formar cálculos, lo que hemos visto, la panlitiasis, por ejemplo. O sea, es por eso que estos pacientes tienen que operarse rápidamente, porque tienen tendencia a formar un colangiocarcinoma de esta zona. O sea, mucho hepatolitiasis. Pacientes que hacen colangitis a repetición o que tienen una colangitis esclerosante. Un quiste de colédoco mal tratado, mal operado, te puede dar también predisposición a este tipo de patología. Colitis ulcerosa o consumo de aflatoxinas. Entonces, todo esto va a predisponer a que el paciente tenga este tipo de lesión. Acá los pacientes tienen una ictericia que es mediana, no es ni muy alta ni muy baja, se mantiene en promedio, ¿no? Entonces puede ser una bilirrubina de repente en 10, 11, por ahí es el medio, ¿no? También en el cáncer de cabeza de páncreas la bilirrubina siempre está mucho más de 10, 15, 20, muchísimo más altas, ¿no? Acá no es tanto, ¿no? Pero sí hacen colangitis, o sea, igualito hacen colangitis a repetición, ¿no? Toda la clínica de la colangitis. Y tú piensas que no es una coledocolitiasis, no le haces una ecografía, una resonancia, no, es un cálculo, es barro, de repente ya con una CEPRE suficiente y de repente no estás haciendo el tratamiento definitivo, ¿ya? Es más, hemos tenido un paciente que hemos operado hace, ya tiene 10 días, creo, en el hospital,
que tenía igualito una ictericia obstructiva, ¿no? Había mucha sospecha de coledocolitiasis, es más, hasta el radiólogo lo había informado como coledocolitiasis. En la resonancia veíamos que parecía un cálculo grande, ¿no? Y que el gastro pues ya no podía sacarlo porque era muy grande. Entonces ya tenías clínica, tenías resonancia, tenías informe de radiología, tenías marcadores tumorales negativos, o sea, todos con sospecha de que sea una patología benigna. Hemos entrado a operar y hemos encontrado que había un stop, o sea, no pasábamos, cuando estábamos explorando la vía biliar, no pasaba la pinza, ¿no? La pinza randal hacia abajo, y era pues un tumor, un colangiocarcinoma que estaba totalmente obstruido. Entonces hemos sacado la vesícula, hemos hecho una exploración de vía biliar y le hemos colocado un drenquero mucho más arriba, casi ya en el ilio hepático, porque de ahí para abajo ya no había pasaje, ¿no? Entonces era un tumor que ya estaba comprimiendo pues gran parte de la vía biliar distal, ¿no? Acá tienes la alfa-feto elevada, no es definitiva, no es algo contributorio al 100%, pero lo pedimos, ¿no? Lo pedimos para más o menos tener algo de idea también. Y acá el diagnóstico diferencial con cálculos enclavados, ¿no? Porque tú tienes un cálculo muy inferior, entonces puede que sea también esa la imagen. Entonces, la imagen normalmente que vamos a ver, ¿no? Digamos, cuando es un cálculo, en la resonancia se ve una imagen de copa invertida, ¿no? El fondo del cálculo es como una copa invertida, ¿no? En cambio, en este tipo de lesiones ya se ve diferente, como una punta de lápiz, incluso, que es mucho más, más diferenciado que el otro, ¿no? Pero también hay otras imágenes, como cuando haces una oditis, también puedes simular esa misma imagen, o sea, hay que revisar muy bien, ¿no? Las imágenes, estudiarlo bien al paciente, porque puede ser algo benigno. Parásitos igual, acá la sobrevida es un poquito más alta, si se dan cuenta, a 5 años más o menos es el 30%. Entonces, acá tenemos que tener igualito, ver la idea dónde está la lesión, porque hemos dicho un colangiocarcinoma intrahepático, medio y casi distal, cada uno tiene un manejo diferente, un manejo especial. Entonces, tú este diagnóstico de un colangiocarcinoma distal lo puedes hacer por CEPRE, haces una papilotomía CEPRE y le puedes hacer un cepillado, o sea, haces un cepillado y ya tienes el diagnóstico, lo mandas a patología, ¿no? O puedes tener una imagen, ¿no? Una resonancia, por ahí le has hecho una cirugía y tiene un KER, le haces una colangiografía TransKER, le pides una imagen y ahí estás encontrando. Entonces, ¿qué cosa vas a encontrar? Una vía biliar intrahepática muy dilatada, gruesa, y abajo que no hay pasaje, o sea, no hay pasaje hacia abajo. Entonces hay mucha sospecha de que sea pues, una lesión pues, oncológica de la vía biliar distal, ¿ya? Luego, tenemos el ampuloma, que es el tercero en frecuencia de los que estamos viendo. Acá la característica de este es que tiene una ictericia fluctuante, o sea, sube y baja, ¿no? O sea, ¿qué significa? Tiene una ictericia que normalmente no llega a más de 10 o 12, no llega más, porque llega a ese tope, a ese pico, y luego baja bruscamente porque el paciente hace melenas. O sea, también es otra característica de este tumor, por necrosis de la tumoración. O sea, llega a un tamaño de la tumoración que se desfacela, ¿no es cierto?, la parte externa y empieza a sangrar. Sangra esa zona, hace melena y la ictericia baja. Pero eso es un tiempo, eso es un par de semanas, luego otra vez sube la ictericia y pasa, está en ese plano, ¿no? Entonces, esa es la característica de este tipo de pacientes. Acá los marcadores tumorales son un poco específicos, no nos van a ayudar, pero igual casi siempre pedimos de rutina pues el CA19-9, el alfa-feto, ¿ya? Y de repente otro más que para hacer un diagnóstico diferencial de otro tipo de tumor. Acá vamos a hacer diagnóstico diferencial con los adenomas y con los leiomiomas, que son totalmente benignos. Entonces, acá tenemos que hacer siempre un buen estudio de endoscopía, o sea, el gastroenterólogo tiene que ayudarnos muchísimo para hacer un buen diagnóstico, una buena toma de biopsia. Normalmente le tienes que tomar de unos 3 puntos mínimamente para que tú tengas un buen resultado, ¿ya? Si le tomas una sola muestrita, de repente mala suerte, no le ha tomado bien y no te va a ayudar. Así que mínimo los 3 cortes de biopsia para llegar al diagnóstico definitivo. Y acá la sobrevida a 5 años es un poco más, ¿no es cierto? 40% en comparación de los otros. Entonces, la imagen que nosotros vamos a ver es esta. Lo que le llaman algunos gastroenterólogos es como una papila preñada, le dicen, ¿no? Es una papila que está muy hinchada, muy gorda, ¿no? Muy sobresaliente en la luz del mismo duodeno, de la misma ampolla, y tiene rastros de sangre, casi siempre hay un poquito de sangrado, o sea, tú lo tocas al roce y empieza a
sangrar, o sea, tienen que manipularlo con mucho cuidado. Y acá también tenemos que tener, aparte de una endoscopía, tienes que tener una tomografía. O sea, casi todos los pacientes que estamos viendo van a tener una imagen, o sea, tienen que tener una imagen y en algunos casos una endoscopia. Acá en este tumor, pues vas a encontrar probablemente, vean, una vesícula muy grande, muy distendida y un duodeno también, un colédoco dilatado. O sea, se ve colédoco dilatado, duodeno dilatado y con una endoscopia y vas a tener casi el diagnóstico definitivo de este tipo de pacientes. ¿Ya? Y luego tenemos el tumor de duodeno, que es el menos frecuente. ¿Ya? Estos pacientes van a tener una característica que hacen hemorragia digestiva alta y obstrucción intestinal. O sea, porque el tumor ya está creciendo, tapa la luz intestinal y debuta con una obstrucción. Debuta que el paciente, pues toda la clínica, ¿no?, de distensión abdominal, de vómitos, ¿no? Entonces, entras a operar con sospecha, digamos, de una obstrucción de intestino delgado, pero es más arriba el problema, es un tumor de duodeno, puede ser. Sangrados también se frecuentan, ¿ya? Y acá los marcadores tumorales también son un poco específicos, no hay algo muy claro para este tipo de pacientes. Diagnósticos diferenciales con una patología benigna, el adenoma, y el tumor, pues, que tiene una predisposición a malignidad, que es el tumor de Gis. Porque en frecuencia el tumor de Gis más viene en el estómago, recuerden, y después la segunda ubicación es en el duodeno, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico también correcto, una buena biopsia, como les dije, para que no haya ningún problema. Y la sobrevida es un poco más alta, 5 años es 50% de los pacientes. O sea, acá lo que vamos a encontrar son dos cosas. En la endoscopía vas a encontrar una lesión más ulcerativa, ¿no es cierto?, con bordes muy irregulares, bordes medios no difusos, no bien claros, que también sangran y son friables al tacto. Entonces puede encontrarse esto en la endoscopía. Igual, en la tomografía, normalmente encuentras eso, un duodeno y un colédoco bien dilatado, con paredes gruesas. O sea, tienes que hacerle un seguimiento del corte. Cuando vean una tomografía y quieran ver parte de asa delgada, intestino, a veces no es tan fácil verlo. Pero lo que tienes que hacer es seguir el estómago. O sea, ahorita es el estómago y sigues bajando con los cortes de la tomografía, vas bajando, y hasta que le sigas el trayecto, ¿no? Vas a encontrar el duodeno y donde empieza el intestino. Entonces es un poco difícil, hay que tener un poco de práctica, ver mucha imagen, ¿no? Recordar eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero se puede tener al menos una idea, ¿no? O sea, no estar así en blanco y decir que no se sabe qué es, ¿ya? Entonces, como toda patología oncológica, todo el tratamiento es quirúrgico. O sea, alguien que les diga, no, este tumor no se opera, no. O sea, toda lesión tumoral tiene que ser un tratamiento quirúrgico en algún momento. Como hemos visto, por ejemplo, en el NM de recto, inicialmente algunos pacientes van primero a radio, ¿cierto? Radio, quimio, y van mejor, ¿ya? Pero en estos casos hay que hacer una cirugía mucho más fuerte, mucho más agresiva para intentar tener un pronóstico mejor. La cirugía es la operación de Whipple, ¿ya? Si alguien lo ha escuchado o alguien ha visto por ahí algún video o algo, más o menos se van a dar cuenta que es una cirugía muy difícil. Yo les diría que es tal vez la cirugía más difícil del tubo digestivo, ¿no? En promedio, una cirugía Whipple en centros muy especializados como el INEM, pues dura entre 3 a 4 horas. Y ellos usan sutura mecánica, tienen más tecnología, otra cosa. Pero una cirugía pues, puede durar por muchísimo. Yo he entrado cuando era R3 a una Whipple, hemos estado 13 horas en sala. ¿Ya? O sea, ya se imaginarán, de 8 de la mañana a 9 de la noche sin salir, sin moverse ahí. O sea, terrible, ¿no? Era una cirugía muy difícil, muy compleja, ¿no? Entonces, que puede ser así. O sea, entonces, les digo, es una cirugía que si está bien indicada, puede ayudar al paciente. Pero si tú haces la cirugía y no está bien indicada, incluso la morbilidad va a ser mucho más alta. Si por ahí pide el paciente, es una pancreatitis crónica y le haces esta cirugía y sale algo mal, se complica, se fistuliza o no sé, hay alguna complicación, entonces probablemente la morbilidad aumente y la mortalidad también aumente muchísimo más de este tipo de pacientes. Y sí tiene una mortalidad alta, ¿no? De todos los pacientes que se operan en una Whipple, más o menos el 20 al 30% sí fallecen, porque no en ese momento, ¿no? Pero en el posoperatorio, en alguna complicación,
Entonces es una cirugía que hay que explicarle bien al pariente y al paciente qué es lo que puede pasar, ¿ya? Una operación compleja, mucha morbilidad, solo en tumores resecables. Si es irresecable no tiene ningún sentido pues, hacer una cirugía tan grande, ¿no? Estancia hospitalaria larga, idealmente en UCI. Lo que hacíamos, el protocolo en el hospital, era que todo paciente que tenía este diagnóstico, ¿no? Se le colocaba un CBC, le colocabas nutrición parenteral unos 2-3 días antes y tenía que tener su cama asegurada en UCI para el postoperatorio, si no, no se operaba, ¿ya? Y tienes que tener un buen manejo nutricional postoperatorio, que es muy importante. O sea, acá la nutrición es básica para la recuperación del paciente. Los pasos no es necesario que lo sepan de memoria, porque esto es para el especialista, ni siquiera para el cirujano general. O sea, a veces el cirujano oncólogo, si te toca un paciente por ahí en la emergencia que tiene algo de esto, pues vas a tener que hacer lo menos posible y de ahí de repente mandarlo a una cirugía definitiva. O sea, no vas a hacer una WIP, de repente pues una derivación, que lo vas a solucionar al paciente de una colangitis, ¿ya? Y después ya se puede volver a operar, cuando está mucho más compensado. Porque esto no es una cirugía como de emergencia, normalmente los pacientes tienen mucho tiempo de enfermedad y hay que hacer una cirugía bien programada. No se hace una incisión mediana o una incisión chevron, como les dije, subcostal bilateral, ¿ya? Hay que identificar bien las estructuras. Maniobra de Kocher, ¿qué significa? Para que conozcan, es movilizar el duodeno hacia el lado mediano, o sea, mover todo el duodeno se llama la maniobra de Kocher. Palpar el tumor, relación. Entonces, ahí hasta el punto 5 vas a saber si es un paciente que es resecable o no resecable. Si tú vas a encontrar que la lesión tumoral ya está comprometiendo los vasos mesentéricos, ya es una lesión irresecable, o sea, ya no vas a poder hacer nada por el compromiso de los vasos mesentéricos, que están cerquita ahí, ¿no es cierto? Cerca entre la segunda y la tercera porción del duodeno y van a pasar justo por la cabeza del páncreas, entonces ahí vamos a ver. La división del ligamento gastrocólico, la sección del tronco gastrocólico de Henle, que viene la gastroepifloica derecha, la cólica derecha, la pancreatoduodenal. Disección de la vena mesentérica, hay que abrir la vía biliar. Algunos lo que hacen es sacan vesícula, abren vía biliar y de reciben. Entonces, otros empiezan por la parte, digamos, gástrica, duodenal, pancreática y al final reciben la vía biliar. Eso es cuestión de orden, no hay mucho más tema, ¿no? Luego disección de la vena porta, sección del estómago. Algunos incluso hacen con preservación de píloro y otros sin preservación de píloro. Es otro tipo de variante también que se puede hacer. Resección del yeyuno a 20 centímetros, sale todo en bloque, ¿no es cierto? Sale duodeno, primero, incluso antro, píloro, primera, segunda porción del duodeno, ¿ya? Hasta el ligamento del trace, toda esa zona, y 20 centímetros más de yeyuno. Y luego haces sección de vía biliar, sección del páncreas, ¿ya? Y luego sacas la pieza y acá viene la parte más complicada, que es la anastomosis. Son 3 anastomosis que se hacen. La primera anastomosis pancreato-yeyunal, que puede hacer unión directa o un telescopaje se llama, o sea, el conducto de Wilson lo unes a la zona del yeyuno con un catéter especial, ¿ya? Pues luego haces la anastomosis hepático-yeyuno y luego la anastomosis gastro-yeyunal. Son 3 anastomosis y colocar 1 o 2 drenajes, entonces más o menos así queda, ¿no? Sale toda la pieza operatoria y las 3 anastomosis. Primero siempre la anastomosis hacia el páncreas, después la segunda hacia la vía biliar, bien arriba, ¿no? Y después un gastroentero para que el paciente pueda comer. Ahora, otro tipo de cirugías, digamos que solamente sean, pues ya el paciente está con una obstrucción intestinal o no puede comer, el tumor está comprimiendo mucho, ya le haces una gastroentero para que se alimente. Si el paciente tiene una ictericia, una colangitis, le haces una exploración de vía biliar, le colocas un Drenker y también se puede solucionar ese problema de ese momento. Entonces, ¿cuándo no vas a operar? Carcinomatosis, es mucho ganglio, líquido acítico o ya pues una carcino totalmente diseminada, no vas a hacer nada. Metástasis a hígado porque el pronóstico es mucho peor. Extensión a retroperitoneo o como les dije, compromiso a los vasos mesentéricos, sobre todo a la arteria. Y el tratamiento paliativo, la derivación biliodigestiva, que ya lo hemos visto en la anterior clase, drenaje endoscópico para algo parcial, drenaje transpariento hepático, que es lo más frecuente, y eso seguramente han visto, o han visto los pacientes. Es un paciente que tiene un colangiocarcinoma, ¿no? Entonces, lo ve el cirujano oncólogo, dice, es irresecable, no se puede hacer nada, entonces lo mandan al radiólogo intervencionista. El radiólogo le coloca un catéter, ¿no es cierto?, en una vía biliar porque está dilatado, le coloca un catéter vía ecográfica o tomográfica y por ahí drenas la vía biliar y la ictericia un poco va a mejorar. Entonces es algo paliativo.
o el manejo del dolor, o sea, abres al paciente una cirugía laparoscópica, ¿ya? Le puedes hacer alcoholización del tronco celíaco o le colocas pues parches de fentanilo, parches de morfina, ¿no? Para el manejo del dolor para estos pacientes que tienen este problema también del mular, ¿ya? Y, okay. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Está bien? 3 minutitos descansamos, chicos, ¿ya? Así, cuando tienes un trauma abdominal, como hemos visto, hay mucha lesión de hígado y de vaso, ¿no? O sea, ayer hemos operado, por ejemplo, un paciente que tenía un trauma hepático importante, pero el vaso era una pequeña laceración, no había mucho problema, ¿no? Pero en trauma sí se puede encontrar patologías de este tipo. De otras índoles, acá no se ve tanto, exceptuando ya un poquito, a veces con un poco de aumento en algunas épocas, lo que es el infarto esplénico, ¿ya? Que eso es una patología rara que se ve acá y en lugares de gran altitud, ¿ya? Pero donde hay más frecuencia de turismo, ¿ya? Lo vamos a ver en un rato. Bueno, entonces recordando rápidamente, el vaso está localizado en el hipocondrio izquierdo, puede ser muy pequeño, muy grande, promedio de 28 gramos hasta 9 kilos. Si tienes una esplenomegalia, vas a tener una dificultad quirúrgica, no solamente para intentar operar el vaso, incluso si vas a operar un estómago, si vas a hacer una cirugía de hiato esofágico, si vas a hacer una cirugía de ángulo esplénico del colon, entonces vas a tener problemas teniendo un vaso muy grande, ¿no? Va a aumentar con la presión, aumenta después de las comidas, disminuye después del ejercicio, mide entre 5 centímetros de ancho, 14 de largo, 3 de espesor, pesa unos 220 gramos, ¿no? Dependiendo del tamaño. Tiene una forma de cuña tetraédrico triangular, más es como un triángulo, ¿no? Hay vasos y vasos, hemos visto vasos con posiciones muy diferentes. El hilio normalmente está más en la parte medial, pero apuntando hacia abajo. La otra vez hemos operado a un paciente que el vaso estaba doblado, o sea, al revés, el hilio se veía arriba, pegado hacia la pared. Es parte, ¿no? Una variante anatómica, ¿no?, que podemos encontrar. Está relacionado con el diafragma, el estómago, el riñón, los ligamentos, el páncreas, la pared toracoabdominal. En patologías, por ejemplo, de tumores gástricos, hemos dicho que a veces hay que sacar el vaso, porque tienes un tumor muy adherido, entonces tienes que hacer esplenectomía. O cuando veamos también tumores de cola de páncreas, en algunos casos también tienes que hacer esplenectomía. ¿Ah? No es palpable en condiciones normales. ¿Ya? Acá lo que vamos a recordar un poquito son los ligamentos, ¿no? O sea, es un órgano que es fácilmente maniobrable. O sea, realmente hacer una esplenectomía no es difícil, ¿ya? O sea, si tú haces una cirugía abierta, ya, por ahí no es una patología muy compleja y tienes que sacar el vaso, se puede sacar el vaso en 5 minutos. ¿Ya? O sea, es algo sencillo, porque tienes los ligamentos que normalmente son laxos. Lo único difícil es el hilio, o sea, para clampar bien el hilio esplénico, arteria y vena bien clampadas, sacas y de ahí le puedes anudar, le puedes poner clip, depende, no se va a hacer cirugía abierta, cirugía laparoscópica, eso se puede manejar. Entonces tienes ligamentos, el gastroesplénico, el esplenorrenal, el esplenofrénico, el esplenocólico, el pancreatoesplénico y el pliegue perisplénico. Los más importantes en este caso es el gastroesplénico y el esplenofrénico, la parte alta, porque tú disecas esos dos ligamentos, ya prácticamente el vaso está colgando, ¿no? Entonces es solamente clampar el hilio y listo, no hay mucho problema. Casi siempre cuando hacemos una esplenectomía limpia no necesitas dejar drenajes, nada, pero a veces hay un poco de contaminación, hay mucho sangrado, el tejido está medio friable, entonces ya le puedes poner un airecito, ¿no?, por seguridad, pero normalmente no se deja drenajes. Dos lóbulos, los 5 segmentos y los 2 polos, ¿no?, el polo superior y el polo inferior. Irrigación básicamente de arterias esplénicas, 2 ramas preliminares, tienes arterias lobulares, segmentarias de 3 a 8 y las submentales. Los vasos cortos, que normalmente son entre 2 a 9, que en promedio son 7 a 8, vienen de la arteria esplénica o de la gastroepicoica izquierda, y también ramas de la arteria gastroepicoica izquierda. O sea, ven, hay bastante irrigación, sobre todo en la parte medial de los vasos cortos.
Lo difícil a veces en la disección es cuando tú tienes un diafragma muy profundo, o sea, un paciente muy grande, muy obeso, entonces el fondo del polo superior del vaso, junto con los últimos vasos cortos, son difíciles de poder disecar. ¿No? Hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Usar un buen sistema de sección de coagulación, usamos ligashur, usamos armónico, para poder disecar y evitar sangrados, porque uno de esos vasos cortos empieza a sangrar, y es a veces difícil de poder controlar. Hay que tener mucho cuidado en la disección de esa zona. Las venas, la vena esplénica formada por varias venas que se unen en el ilio, de gran calibre, no es tortuosa, a diferencia de la arteria. O sea, cuando vemos una tomografía, ¿han visto, no es cierto?, con contraste, la tortuosidad del vaso se ve clarito hasta donde desemboca en el ilio esplénico. Y va a formar, junto con la vena porta, va a dar la vena entérica superior. 60% del volumen, parte venosa, y los nervios del plexo celíaco y las fibras del vago derecho. La histología está compuesta 80% de pulpa roja, la parte fagocítica, su función, y el 20% de pulpa blanca, que está el tejido linfoide y el parénquima esclerótico. La función es el órgano linfático más grande, por eso dicen, sacamos el vaso, no sacamos el vaso. Entonces ahí es el problema. Mientras más conservador sea en este caso, hay que manejarlo de esa forma. O sea, si se puede conservar el vaso en estos pacientes en un trauma, digamos en un grado 2, grado 3, se puede manejar, conservarlo mejor para el paciente. Si es algo mucho más grave, pues ni modo, no hay otra opción que sacar haciendo espinectomía. Recibe 300 ml por minuto de sangre y da el almacenamiento de sangre, la hematopoiesis, filtración y la respuesta inmune. ¿Ya? ¿Qué más da? Fagocitosis de los eritrocitos dañados o los viejos por los macrófagos esplénicos. Todos los vasos que están ya deteriorados, ¿no?, se eliminan acá. La producción y destrucción de las plaquetas también, el poco tiempo de vida que tienen las plaquetas, igualito también se puede dar. Y la formación de inmunoglobulina M, la tripsina y la proteasa. Anomalías congénitas hay, no es frecuente. Lo más frecuente de todo esto, lo que vamos a encontrar es un vaso accesorio. ¿Ya? No sé, con algunos de los grupos que estábamos operando hemos encontrado un vaso accesorio. No sé con quién. ¿Ya? A ver, tú lo has visto, ¿no es cierto? Y se veía, era el mismo vaso, la misma forma, pero chiquitito, ¿no? O sea, bien pequeñito, como una pequeña uvita, ¿no? Se veía en la parte del epíplo, ¿no?, que estaba en esa zona. Eso sí es frecuente. Un buen porcentaje de las personas tienen ese vaso accesorio. Lo demás no es frecuente, ¿no? Asplénico, clase esplénica, un vaso chiquitito puedes encontrar, sí, también, pero no es tan frecuente. ¿Ya? La polisplenia, múltiples nódulos diferentes, difusos, en un vaso más diseminado, más grande. Un vaso errante en otra posición, ¿no?, que no es la normal. Fusión esplenogonadal, quistes esplénicos también se pueden ver, ¿no? Quistes, incluso hay que ver qué tipo de quistes, porque puede ser un quiste ya activo, un quiste inactivo, incluso ver si va a ser una hidatidosis, porque también puede haber hidatidosis en el vaso, ¿ya? Puede haber absceso en el vaso, ¿ya? Puede haber tumores en el vaso, o sea, puede haber varios tipos de patologías en este órgano. Y la esplenosis es cuando hay diseminación del tejido esplénico difuso en varias zonas porque había una lesión. Por ejemplo, un trauma abdominal. Un paciente que ha tenido un trauma abdominal, el vaso se ha desgarrado y el tejido empezaba a chorrearse, lo vuelven a operar por otro motivo y encuentras como poquitos de vasos diseminados en todo. ¿Ya? También se puede encontrar. Ahora, hablando del trauma, por eso el trauma esplénico puede darse por trauma cerrado, trauma abierto, trauma torácico cerrado, porque por la fuerza, por la profundidad, por la ubicación, o sea, una fractura de las últimas costillas en el lado izquierdo también puede dar un trauma esplénico. Postquirúrgico o espontáneo, igual, o sea, se puede dar de cualquier forma hacer un trauma esplénico. ¿Ya? La clasificación básicamente, ¿no?, ya recordando un poquito, grado 1, ¿ya?, tienes un hematoma subcapsular menos del 10% y la laceración es menos de 1 centímetro. Es algo chiquito, y es un sangrado incluso que se autolimita, se controla. Ahora, en el vaso no se puede hacer packing, o sea, como en el hígado, vas a paquear, ¿no?, pones compresas. En el vaso no, el vaso o es que le colocas un hemostático, o le colocas puntos, o le sacas el vaso. No podemos poner un packing en esa zona. ¿Ya? En el grado 2 tienes un hematoma subcapsular del 10 al 50%, o intraparenquimatoso menos de 5%, y la laceración ya es hasta 3 centímetros, un poquito más. ¿Ya? En el grado 3,
hematoma subcapsular más del 50%, expansivo y normalmente está roto, está sangrando constantemente, intraparenquimal más de 5 centímetros o una laceración más de 3 centímetros. Y el grado 4 y 5, que es donde ya no hay marcha atrás, tienes que hacer la esplenectomía sí o sí. Hasta el 1 y 2 puede ser conservador, en el 3 sí y no, dependiendo de lo que encuentres, dependiendo de cómo está tu paciente. En el 4 y 5 sí o sí es esplenectomía. En el 4 vas a encontrar una laceración, un infarto más del 25% del vaso o una lesión vascular, un daño de los vasos iliares. Y en el grado 5 pues ya una laceración totalmente del vaso, ¿no? El vaso destrozado, hay un hemoperitoneo muy importante porque sangra bastante. ¿Ya? Esto no es necesario verlo. ¿Ya? Ahora, la ruptura puede ser aguda, ¿no? Te da una hemorragia inmediata en el 90% de los casos, o tardía, ¿no? Hasta semanas, el 10% de los casos oculta. Pero por un trauma, como hemos dicho, un trauma puede pasar desapercibido en algunos pacientes, en algunos sí puede ser algo muy importante. Entonces hay que tener cuidado, o sea, no tenemos que todo trauma lo vamos a dar de alta, hay que observarlo. Hemos tenido casos que han dado de alta y han vuelto con un trauma esplénico complicado, con un sangrado importante, un peritoneo importante. Entonces, en ese es el sangrado crónico, ¿no? De unos días de enfermedad, hay que tener un poco de cuidado. Puede lesionarse la cápsula, el parénquima o el ilio. Lo más frecuente es que se rompa primeramente la cápsula y el parénquima, para que haya un trauma de ilio, un impacto mucho más fuerte definitivamente. La clínica depende de la gravedad de la hemorragia, casi siempre hay taquicardia porque está sangrando el paciente, hipotensión, shock, dolor abdominal, dolor en el hombro, ¿no? Que es el signo de Kern, puede irritación del diafragma, matidez fija también en el hipocondrio izquierdo. Hay que hacer todos los laboratorios necesarios, hematocritos obviamente de control, y cuando estás viendo que tu paciente, estás observando, estás monitoreándolo, pero sigue cayendo el hematocrito, entonces no hay marcha atrás y hay que entrar a operar. Radiografía, diafragma un poquito elevado, se ve, ¿ya? Ecografía para ver el líquido libre, y la tomografía es el diagnóstico definitivo. Entonces, en la tomografía vas a encontrar un trauma esplénico, vas a encontrar mucho sangrado, líquido libre perihepático, periesplénico, y vas a ver incluso el grado de trauma que puedes tener en ese momento. Entonces, el tratamiento siempre es compresión manual, packing momentáneo, o sea, no puedes dejar, como les dije hace un momento. Electrofulguración o cauterio con argón, acá le colocas en modo spray, le ponemos en 70, 80 de la coagulación del lápiz de electrobisturí, ¿no es cierto? Y empezamos a cauterizar. Podemos dejar un momento, de repente una gasa con agua oxigenada, un momentito, ¿no? Comprimimos, vamos comprimiendo con la mano y vamos a observarlo en unos minutos. Uso de hemostáticos sí es muy frecuente, hemocolágeno del Surgicel, muchísimo mejor es el segundo, el Surgicel, porque es como una gasita especial, ¿no es cierto?, de color medio nacarado, ¿no?, que se va a adherir bastante bien al parénquima del vaso o al parénquima del hígado. El hemocolágeno es un poco más difícil de manejar porque es mucho más rugoso, mucho más grueso, ¿no? Entonces tienes que estar doblándolo, tienes que humedecerlo un poco para que recién se adhiera, ¿no? Lo malo es que el Surgicel es un poco más caro. Bueno, rafía, podemos rafiar con biclil o con catgut, normalmente hacemos más con catgut, ¿ya? En un trauma hepático también hacemos puntos hemostáticos en U o en X. Esplenectomía parcial, que sería lo mejor, ¿no? Porque estás dejando algo de tejido linfático pues, viable, ¿no?, por todas las funciones que estamos conversando. Pero si no se puede, tienes que sacar todo el vaso. Hay centros donde hacen esplenectomía parcial, ¿no? Por ejemplo, en hidatidosis o en quistes o en tumores, ¿no? Usan suturas mecánicas especiales, pues es una carga de color blanco, ¿no? Con una sutura mecánica se maneja y puedes hacer una esplenectomía parcial. Pero es bien difícil, la verdad, hacer una esplenectomía parcial hay que tener mucha experiencia en esa cirugía. Bueno, ¿qué más? En esplenomegalia, ¿qué cosa vamos a hablar de esplenomegalia? ¿Ya? Es el incremento del tamaño, 2 a 3 veces lo normal, que va a permitir la palpación del vaso agrandado. ¿Qué es el hiperesplenismo? Es el estado de hiperfunción caracterizado por ¿qué? Esplenomegalia, vas a tener un vaso grande, vas a tener disminución pronunciada de los cifres, va a haber pancitopenia relativa, ¿no? Bajan los leucocitos, bajan las plaquetas y bajan los glóbulos rojos, ¿no? Una médula ósea normal o con hiperplasia compensadora, evidencia de un recambio celular aumentado y normalización de los valores globulares después de la esplenectomía. Normalmente todos los valores se van corrigiendo en el transcurso de los días cuando ya el paciente ya se ha operado. O sea, se ha operado y empieza a regularse, ¿no? Igualito en otro tipo de patologías como el PTI, ahí vemos un vaso bastante grande, paciente operado, ¿ya?
Y la clasificación de esto puede ser según su etiología o según su tamaño. Las más comunes son las de origen hepático portal, en segundo lugar, de causa infecciosa, parasitaria, y luego las hematológicas, para ver una esplenomegalia de muchas causas. Eso lo han visto ustedes en el infecto de repente, el hemato también. Entonces, según el tamaño, va a tener una esplenomegalia masiva muy grande en leucemias mieloides, ¿no? En quistes hidatíricos complicados, complejos, en malarias, en leucemias, en talasemias, esplenomegalia de tamaño mediano, en anemia hemolítica, policitemia vera, sarcoidosis, amiloidosis, esplenomegalia de tamaño menor, infecciosas agudas, fiebre tifoidea, brucelosis, endocarditis, ¿no? Trombocitosis esencial y otros tipos de patologías. Entonces, han visto que en hematología puedes tener mucha esplenomegalia. Entonces, ahí es donde entra, por ejemplo, esta patología que es frecuente, que es el PTI. Entonces, ahí sí el hematólogo, el médico internista nos avisa. Normalmente, cuando tenemos una esplenomegalia de cualquier otra causa que hemos visto, eso nunca lo ve el cirujano, porque nosotros no manejamos ese tipo de enfermedades, ¿no? Lo ve el infectólogo, lo ve el hematólogo, lo ve el internista, y van viendo qué cosa se va a hacer con ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, manejar la anemia, manejar el cuadro de fondo. Pero acá, sí, por ejemplo, en la PTI, es cuando ya el hematólogo ha digamos, usado sus últimos recursos. O sea, ya no sabe más qué hacer con el paciente, ya ha hecho todo lo posible, le ha dado corticoides, le ha hecho seguimiento y no puede controlar al paciente las crisis, ¿no? Del PTI. Entonces este paciente va a cirugía para una cirugía de esplenectomía, que normalmente siempre es programada, ¿no? Porque hay que entrar con un paciente totalmente compensado, ¿no? Es una trombocitopenia que cursa con número normal aumentado de miocardocitos, eliminación prematura y seleccionada de las plaquetas cubiertas, ¿no? Por anticuerpos, y la clínica son brotes hemorrágicos en todo el cuerpo, ¿no? Seguidos de periodos de revisión. El TP está siempre prolongado, hay fragilidad capilar, anticuerpos plaquetarios, la vida, como les dije, un tiempo corto de la vida media de las plaquetas, 10 días. Tratamientos son corticoides, ¿no? Usan pulsos de corticoides a altas dosis. Inmunosupresores también usan los hematólogos antes de la cirugía, que es lo mejor, ¿ya? Y la esplenectomía, el tratamiento ya prácticamente definitivo en algunos casos. Ante la recaída de trombocitopenia será esplenectomía, 70% de los pacientes normalizan los valores, el otro 30% tienen que seguir con inmunosupresores durante un par de meses más mínimamente. Ante un fracaso de una esplenectomía hay que usar prednisona de manera prolongada, ¿no? Hay pacientes que han usado prednisona pues con todas las complicaciones que te puede dar usar prednisona durante meses o años, ¿no? Pero no les queda otra, porque esa es la única salida que tienen para poder regular todo este problema tras una esplenectomía, ¿no? Otras patologías también que se ve para hacer una esplenectomía, no es muy frecuente, la verdad, pero sí se ve, por ejemplo, en PTT, anemias hemolíticas congénitas, electrocitosis, deficiencia de quinasa pirúvica, anemia hemolítica autoinmune. Ahora, el diagnóstico, recuerden que lo hace esto el hematólogo, ¿no? Su lámina periférica, estudio de biopsia de la ósea y todo lo demás. Entonces, acá, lo importante para nosotros en cirugía es ver ese tipo de anemias hemolíticas van a dar predisposición de formar cálculos en menores de edad. O sea, pacientes que tienen cálculos, que ya hemos visto, o sea, es siempre en mayores de edad, pero también hay en adolescentes, ¿no? En adolescentes se operan incluso pacientes de 13 años, 14 años, normal, se puede tener predisposición a tener cálculos, pero en niños, por ejemplo, de 7, 8 años, no es nada frecuente, pues la formación por la fisiopatología de la formación de cálculos, hay que pensar en que tiene una anemia hemolítica, ¿no? Entonces, esta anemia hemolítica puede ir relacionada con otras enfermedades más, ¿no? De la mano, hay que estudiar a esos pacientes con un poquito más de cuidado. ¿Qué más? La neutropenia esplénica es el recuento de leucocitos menos de 2000, síndrome de Felty, acá va a incluir artritis reumatoide, neutropenia esplénica y esplenomegalia y úlceras en las piernas. Ahora, hablando de tumores, como les dije, hay, ¿no? Tumores de diferentes tipos en el vaso. Quistes esplénicos es lo más frecuente, ¿no? Y tienes una clasificación. De los quistes verdaderos, que son los primarios, puede darse por parasitarios y datidosis, es frecuente la datidosis en el vaso. O sea, por continuidad incluso del hígado, o cuando hay una siembra peritoneal, ¿no? O sea, se ha derramado, hay una siembra y van casi siempre al vaso, al epíplon, a la zona cercana, ¿ya? Los no parasitarios, el quiste congénito o el quiste neoplásico, epidermoide, dermoide, hemangioma, linfangioma. Y los pseudoquistes secundarios
a un trauma. O sea, se ha lesionado el vaso, ¿no es cierto? Se ha desgarrado la cápsula y ha hecho una cicatrización, un proceso de regeneración muy exagerado y se forma un pseudoquiste en esa zona. Por trauma, por pancreatitis también, una pancreatitis severa, por mucho líquido inflamatorio cercano al vaso también te pueden formar pseudoquistes, o una hemorragia o infartos más localizados, no un infarto masivo del vaso. Un infarto bien focal te puede predisponer a formarte un pseudoquiste también del vaso. Entonces, acá hay que hacer siempre una muy buena imagen, ¿no? O sea, una ecografía para ver vaso te va a servir, pero te va a dar el paso inicial, porque el radiólogo te lo va a decir, haz un tumor de vaso, ya, y listo. Pues ahí tienes descartar quistes, descartar tumores malignos y otras opciones más. O sea, acá estamos viendo, por ejemplo, un quiste que tiene una pared gruesa, calcificada por el fondo, ¿no es cierto? Y es grande, está ocupando más del 50% del vaso. Entonces, no hay otra que sacar todo el vaso, porque no se puede conservar una lesión de esta magnitud. Luego también puedes tener abscesos esplénicos, el 75% se va a deber a una diseminación hematógena, o sea, de otro foco, ¿no? Otro foco ha venido, hay una diseminación y tienes un absceso en el vaso. 15% a una complicación de un hematoma subcapsular traumático. En 10% a procesos continuos como pancreatitis, perforaciones gástricas, perforaciones colónicas o abscesos renales muy complejas. Ahí, por continuidad, ¿no? Entonces te va a dar también algún absceso en el vaso. La clínica de los pacientes, dolor abdominal leve, fiebre, leucocitosis, y hay que hacer seguimiento de este paciente, ¿no? Porque hay que darle mucho antibiótico, ¿ya? Y hay que darle un manejo conservador inicialmente. Es un absceso en el vaso, hay que frenarlo, de repente por ahí un drenaje percutáneo, no operarlo hasta que sea necesario, ¿ya? Tratamiento de drenaje percutáneo si es más de 2 centímetros, o un drenaje más esplenectomía si ya tienes un absceso mucho más difuso, más local, más diseminado, o el paciente está pues tóxico, está séptico, no va a resolver con el manejo conservador. Otras tumoraciones como aneurisma de la arteria esplénica, oclusión de la vena esplénica, o causas inflamatorias como la sarcoidosis o el lupus. Tumores sólidos son muy raros, menos de 1%, malignos más comunes como el linfoma, angiosarcoma, otros como el hemangioma, linfangioma, metástasis son raras, no se ve, ¿ya? Y los tumores primarios, linfoides, linfomas o los no linfoides también. Cuando tienes un tumor vas a encontrar normalmente es una gran tumoración única o múltiple, bien definida. Los síntomas son inespecíficos, vas a pensar que es una tuberculosis, vas a pensar que es una brucelosis, una tifoidea, que es un absceso por ahí retroperitoneal, o una pancreatitis complicada, puede ser, ¿no? El paciente tiene fiebre, baja de peso, esplenomegalia, dolor en el cuadrante superior izquierdo. Los tumores secundarios, pues, las metástasis vienen más del melanoma, ¿no? Acral, de piel, de mama y de pulmón. La rareza de las metástasis se da por las características mismas de la anatomía, ¿no? Por el flujo constante de sangre y por el microambiente del vaso, que puede tener un efecto inhibitorio en crecimiento de células oncológicas. Entonces, ahora, ¿cuándo hacer esplenectomía? En muchos casos se puede hacer esplenectomía, ¿no? Uno, en ruptura esplénica, obviamente, a la cabeza en trauma, ¿no? Tienes una lesión muy importante. Acá va a haber una afección ya de todo el parénquima del vaso y también de repente del hilo esplénico. Luego, también afecciones inflamatorias, malaria, ¿no? Mononucleosis, brucelosis, tuberculosis, artroidosis. Afecciones hematológicas, ya lo hemos visto, policitemia vera, hemofilia, síndrome de Felty, neoplasias hematológicas como leucemia, linfoma, metástasis. Otras en casos con pancreatitis complicada, amiloidosis, infartos esplénicos, esplenomegalia. En el embarazo, que lo van a ver en ginecología, el síndrome de HELP, o un infarto por altura. HELP es un cuadro muy complejo, ¿no? Que sigue a una preeclampsia severa, una eclampsia, y luego pasa a un HELP, ¿no? Hay hemólisis, alteración de las plaquetas, ¿no? Alteración del perfil hepático, y normalmente se lesiona más el hígado. O sea, hay una ruptura del hígado, un HELP, pero también se puede haber una ruptura del vaso, ¿no? Entonces hay que examinar cuando se entra a operar ese tipo de pacientes, le hacen una cesárea de emergencia, y luego entra el cirujano, revisa, tienes que ver que el vaso también esté indemne, porque puede pasar las dos lesiones, se rompe el hígado y se rompe el vaso. Entonces hay que hacer una esplenectomía en esos casos. Bueno,
Lo que les comentaba al inicio de este tipo de patología, el infarto esplénico de altura, viene en aumento, ¿no? Hace, no sé, a ver, 15 años de repente no había prácticamente casos de este tipo, no se reportaban, no había, por ahí esporádicos, ¿no? Pero ahora ya hay reportes, hay casos, ya hay videos, ya hay estudios un poco, ¿no? De algunos colegas que han operado una buena cantidad de pacientes. Esto se da pues por la frecuencia, ¿no? Por la frecuencia de turismo que hay acá en Cusco, ¿no? Pero es una patología rara todavía, pero en aumento, como ¿no? En pacientes que llegan a ciudad de altura por primera vez, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, se ve mucho aquí en Cusco, pero por ejemplo en otras ciudades mucho más altas, ¿no? Por ejemplo en Cerro de Pasco no hay, porque no hay mucho turismo, o sea, no hay que va a llegar pues, a Cerro de Pasco por primera vez un brasilero, ¿no es cierto? O sea, no, difícil de que vayan. Entonces, al Cusco sí, va, por primera vez llega y les da toda la clínica. Hemos visto varios pacientes este año, ¿ya? Entonces, más en razas oscuras, pacientes que son de descendencia morena, tienen este problema, esta alteración que vamos a ver. Van a presentar, ¿qué cosa de estos pacientes? Dolor abdominal en hipocondrio izquierdo, dificultad respiratoria, palidez, malestar general, náuseas y fiebre. Yo les diría que la mayoría de los pacientes llegan más con dificultad respiratoria. O sea, lo que llega el paciente al centro, a la clínica, a donde sea, van a hacer el diagnóstico inicial de mal de altura. Le colocan, no mal de altura, o le colocan edema pulmonar. Eso es lo más frecuente, porque el paciente viene con ese problema. Como está llegando a una ciudad de altura por primera vez, ¿no? Le ha dado soroche, le da mal de altura, ¿no? Entonces todo eso se supone en esos pacientes. Y el dolor abdominal no es la característica más importante en estos pacientes. Sí se presenta, pero no es una intensidad muy grande, a no ser que sea un infarto masivo. Ahí sí el dolor es muy intenso en los pacientes, ¿no? Si no, se va controlando, entonces vas observando, le haces estudios, ves que la placa está normal, de repente no, entonces hay que sospechar que es otra causa, ¿ya? Entonces acá va a haber una hemoglobinopatía, ese es un desorden hereditario resultando de una mutación en el gen beta S que se expresa con la sustitución de un aminoácido de la cadena beta de la globina. O sea, los glóbulos rojos que tienen una forma de disco cóncavo van a tener una forma de una media luna, ¿no? Se ven mucho más acortados, más chiquititos, más irregulares. Esa es la característica de estos pacientes. Entonces, ¿qué cosa va a haber? Va a haber hipoxia, va a haber la hemoglobina S, la formación de más hemoglobina S, va a haber un falciformismo, o sea, pacientes que tienen el debut como si fuese una anemia falciforme, ¿ya? Va a haber oclusión vascular, va a haber microinfarto y después ya hay infartos, que pueden ser infartos muy localizados o necrosis muy localizadas o infartos ya completos del vaso, ¿ya? Que eso ya es algo ya muy difícil de manejar en algunos casos. Se puede presentar como ¿qué? Como infarto agudo, ¿no es cierto? De ese momento, rápido, un par de horas, focal no complicado, o sea, un pedacito del vaso se ha infartado. Se puede resolver con manejo conservador. Infarto masivo, compromiso de más del 50% del parénquima. Ya el vaso, tú le vas a ver una tomografía, está totalmente dañado, ya no viable, y el paciente ya tiene sintomatología mucho más compleja, está taquicárdico, está desaturando, tiene más dolor abdominal, está más pálido, entonces ya es algo más severo. O un infarto con disrupción capsular, o sea, se ha infartado y ha sangrado, o sea, el paciente tiene hemorragia, tiene hemoperitoneo en algunos casos, o un sangrado pues, que puede ser controlado, pero ya está sangrando, se ha roto parte del infarto, de la necrosis. Entonces, el diagnóstico clínica, sospecha de todo lo que estamos viendo, anamnesis, buena anamnesis, ¿ya? Hay que hacer todos los exámenes de laboratorio de rutina, hemograma, orina, perfil de coagulación. Si tienes en tu centro el test de siglemia o prueba de falciformismo, te va a dar el diagnóstico definitivo. O sea, ya clínica, tomografía y el test, listo, ya tienes el diagnóstico y ya tienes que empezar el tratamiento precoz. Electroforesis, placa de tórax, acá se va a ver una elevación del diafragma izquierdo, se ve como una parálisis, ¿no? El diafragma está muy rígido y está muy elevado, tú lo vas a comparar con el lado derecho, entonces no es igual. ¿Qué más? Una ecografía para ver si no hay líquido libre y la tomografía siempre con contraste, ¿no es cierto? Se va a ver una imagen en cuña con base ancha, es como un pequeño triangulito, ¿no? Que la punta está casi siempre apuntando hacia el hígado del vaso. Esa es una característica que se ve en varios de los pacientes que tienen esto. O un ecodoppler, pues ves que no hay flujo en una zona del vaso, entonces también mucha sospecha de eso. Entonces puedes tener imágenes como esta, acá se ve una imagen chiquitita, miren acá,
la imagen de un infarto más en el polo inferior, que sería más o menos un 10% más o menos. Tienes otra imagen de varias zonas de necrosis, polo inferior, la parte media, ¿ya? Y a la parte del polo superior también un poco, que podría ser acá ya un 30% más o menos sumando. O puedes tener esto, ¿no? Un infarto muy masivo, lo único que le queda viable es el polo inferior, acá tienes más del 70% del vaso que está necrosado. Entonces, pueden ser muchas formas de presentación, muchas características en imágenes. Hay imágenes que pueden ser compatibles con la clínica del paciente, o sea, una imagen muy agresiva y el paciente está mal, o una imagen no tan agresiva, pero el paciente se pone mal. Entonces eso también es relativo, o sea, no es que vas a hacer caso a lo que tú estás viendo, tienes que ver también a tu paciente cómo está en ese momento. Acá hay unas imágenes también en el acto operatorio, ¿no? Miren acá el vaso viable, el color, y acá este es el vaso que está necrosado, ¿no? Ahí la característica se ve, ¿no? ¿Dónde está el infarto? O tienes un infarto muy completo, todo el vaso ya edematizado, hinchado, una necrosis completa, ¿no? O sea, ya incluso se ve difícil de manejar, de maniobrar, tocarlo nomás puede sangrar, entonces puede darse de esa forma. Acá, no sé si va a ver esto, si no les voy a mostrar. A ver. No sé si abre. ¿Eh? En la copita. ¿Ah? No, en la parte inferior derecha. ¿Ah? El último, a la derecha. No, a la derecha. ¿Esta? No. No. A ver. Y así no les voy a mostrar, creo que lo tengo afuera. No aparece. Ya, bueno, no importa. Ahorita vamos a ver lo que pasa. Entonces el tratamiento es hidratación enérgica. Hay que hidratarlo mucho a tu paciente, oxigenoterapia 4 o 5 litros mínimamente. ¿Ya? Analgésicos, le damos tramadol y le damos metamizol. Y el traslado rápido a zonas de menor altura, que es idealmente el primer día. O sea, tú haces un diagnóstico de infarto esplénico, si tienes ese margen que es menos de un día de evolución y el paciente tiene un infarto chiquito, entonces lo bajas, lo mandas de inmediato pues al llano, a la costa, a Lima, y va a bajar y ahí la necrosis, el infarto se va a controlar, ¿no? Entonces ya no es necesario más. Eso es el tratamiento definitivo y el queda, ¿no? Y si fuese algo mucho más complejo, ya hay una esplenectomía. Bueno, si lo vas a derivar, tienes un infarto masivo, lo mejor es que se opere de inmediato. Entonces ya no haces el traslado, lo tienes que operar. Pero hay muchos pacientes que son turistas, pues, bueno, quieren volver a su centro, a donde venían, y se tienen que operar lo más pronto posible. No tienes mucho margen de tiempo, ¿ya? Entonces acá tú vas a encontrar áreas infartadas, una tomografía con mucho líquido libre, ¿ya? Con un vaso ya desvitalizado. La mortalidad en general de una esplenectomía, lo que estamos viendo, con un trauma cerrado, no es un 5 o 15%, un trauma abierto del 1%. Ahora, para hacer una esplenectomía, lo que tenemos que hacer es esto. Hay dos formas, una incisión supraumbilical mediana, ¿no es cierto?, o una subcostal izquierda. Si es algo de emergencia, tienes que entrar por vía mediana. Por vía subcostal vas a demorar mucho porque tienes que cortar un buen paquete muscular, va a haber sangrado, dificultas la exposición, ¿no? Entonces no te conviene. Vas a llegar más fácil a esa zona, pero técnicamente vas a demorar. Entonces mejor una mediana y ya vas moviendo al paciente. Hallazgos: ligadura de los vasos cortos, ligadura del ligamento gastrocólico, de la arteria y la vena esplénica, ligadura del ligamento esplenorenal. Ahora, ¿puede haber infecciones por post-esplenectomía? Sí. En niños 0,3% y en adultos 0,6%. Puede haber fiebre, malestar general, puede haber infección por neumococo, hemófilos neisseries, por eso que el infectólogo le va a dar una dosis, una terapia con inmunización, ¿no? O sea, hay que vacunar al paciente. Cuando se va a operar una esplenectomía programada, tiene que colocarse la vacuna del neumococo unos días antes de la cirugía y después de la cirugía recibir también otro tipo de vacunas. Si es una cirugía de emergencia, pues ni modo, se opera y de ahí recién va al régimen que le va a indicar el infectólogo.
Prevención con vacuna antineumocócica, uso de antibióticos, cefalosporinas pre y posoperatorios. Algunos tips y acabando: la ruptura espontánea del vaso pediátrico puede darse en malaria, calazar o mononucleosis, o sea, sin ninguna causa, el paciente debuta con eso, hay que pensar en una patología de este tipo. Las adherencias en esplenomegalia están más relacionadas a esplenomegalia debido a infecciones crónicas, mucho quiste, mucho parásito, ¿ya? En trombosis de la vena esplénica, realizar la esplenectomía, porque como tienes más flujo venoso, no va a haber una buena respuesta al manejo conservador. Y se debe ligar siempre primero la arteria antes que la vena. O sea, ligas primero la arteria, le das un tiempito, clampas la vena y luego sacas todo el vaso. Ahora, hematoma retroperitoneal está muy relacionado a la patología de vaso. Entonces, en traumas, tú vas a tener estas tres zonas que no hay que olvidarse. Esta es la zona 1, la zona medial, ¿no? Supramesocólica y inframesocólica, donde están los grandes vasos. En esta zona, un trauma de esta zona no se va a explorar, o sea, solamente vas a observar nada más. Ahora, tienes el hematoma retroperitoneal en zona 2 derecha y zona 2 izquierda, que están los flancos, la zona perirenal, caraduodenal o pericolónica. Acá sí vamos a explorar, o sea, en la zona 2 vamos a explorar porque ahí el hematoma no se va a contener, entonces tienes que ir a explorar de dónde está sangrando. Y la zona 3 es la zona pélvica, que algunos exploran, algunos no, dependiendo. Incluso en un trauma muy complejo de pelvis, puede ser hasta un packing pélvico y con eso lo controlamos. Ahora, ya cirugía mano asistida, ¿ya? ¿Qué significa? O sea, tú estás operando por cirugía laparoscópica un vaso, y es un vaso muy grande, tienes dificultad técnica, abres una incisión chiquita, colocas un Gelpor y vas maniobrando con la mano, ¿no es cierto? La ventaja es básicamente la sensación táctil, ¿no? O sea, con una manito estás ayudándote y luego vas completando con cirugía laparoscópica. Eso usan bastante en Almenara, ¿no? El doctor de Rinatea maneja esto. Bueno, a algunos les gusta, a algunos no, la verdad es cuestión de ver, ¿no? Porque incluso si tú le vas a ampliar un poco más la incisión, de repente lo haces todo por cirugía abierta, pero bueno, ya es cuestión de temas, ¿no? Ahora, de las dos manos ya no tendría ningún sentido, pues, ¿no? Mejor pues es una cirugía abierta, y ahí queda, ¿no? Rápidamente, su marca, como estar ya.